fruto de una familia que viene de la masacre de los armenios de 1,5 millones perpetrada por los turcos. Mi abuela, antes de darle un empuje de salida allí del Líbano, por medio de los turcos, le dicen a su esposo: lo necesitamos para tomarles unos datos, y vuelve a su casa. Me contaba mi abuela que el abuelo se fue y nunca más volvió. Así mis dos abuelos, maternos y paternos. Pero mis abuelas, viudas, la abuela paterna con 3 niños sale al exilio, empujada por los turcos, a irse allí de las tierras que le pertenecían, en el Líbano, y en el camino ella me cuenta que 2 de los pequeños mueren de hambre y ya no podía ni siquiera enterrarlos porque vamos, avancen, caminen, y hacía empujones, los arrastraban. Y bueno, llegó aquí a la amada patria del Uruguay sin conocer, tomaban el barco hacia donde sea, Argentina, Brasil, Uruguay, y llegó al Uruguay con ese pequeño que había crecido y ya era un jovencito, y termina siendo mi papá. Se casa en el Uruguay, forma una familia, tiene 4 hijos, somos 2 varones y 2 mujeres, y así ellos lo primero que hicieron cuando llegaron aquí a las tierras libres y encantadoras que siempre mi viejo elogiaba al Uruguay por la libertad, por el país hermoso y por la manera que los habían recibido a él y a otros muchos inmigrantes, formaron lo primero que hicieron, buscar un lugar donde adorar a Dios. Ya mi abuela era una fiel cristiana ya en el Líbano y vino aquí y buscaba dónde adorar a Dios. Entonces allí por el barrio Casabó, el Cerro, eran donde hacían sus primeras paradas, el frigorífico, entraban a trabajar allí, no sabían idioma, no había dinero, pero buscaban adorar a Dios. Entonces dice que 4 jóvenes alquilaron una pieza en esos barrios y ahí comenzaron a adorar a Dios y decirle: Señor, guíanos, no sabemos el idioma, no tenemos dinero, pero te confiamos. Y así comenzó la tarea de 4 jóvenes cristianos y fieles, como cantamos recién. Qué lindo, hermano, esa parte, somos fieles, queremos ser fieles. Y así continuaron y formaron la Iglesia Evangélica Armenia aquí en Montevideo, allá hace muchos años. Ellos llegaron por el año 30, 32, y bueno, mi padre se casa con una muchacha armenia también, cristiana, porque debo decir algo que es importante, no es una mala intención, pero al principio buscaban un poco entre ellos formar familias, había el idioma por medio, no conocían, entonces para mantener todo ese círculo que les pertenecía, procuraban. Luego eso se fue un poco abriendo el abanico y hoy ya no es tan así, ¿no?, como en aquellos años. Pero yo soy fruto de esa familia. Asistí a la iglesia armenia, creo que antes de nacer, desde que mi madre estaría embarazada, me imagino, y nazco en esa iglesia armenia. Me dedican al Señor, pero pasan años y yo, por ser hijo de una familia cristiana, no era un cristiano, era un hijo de una familia cristiana. Entonces a los 20 años, en el año 57, 24 de noviembre, a medianoche, bajando unas escaleras en una casa donde había ido a escuchar el Evangelio, era un domingo a la noche, estaba un misionero de Turquía allí, que este hombre con un violín cantaba y decía en turco: Jesus'dan çoktur fanidesi huzurunda. La traducción es que cantaba que delante de su mamá, a su hijo Jesucristo, lo elevaron en una cruz y lo crucificaron, y la mamá allí cantando, alabando al Señor por ese hijo. Él cantaba en turco, porque había venido allá misionero, y yo me hice con él.
Y esa noche, a medianoche, bajando unas escaleras, el Señor me detiene porque, ¿sabes algo? Tenía deseo de conocer a Jesús. No lo conocía, pero tenía deseo. Era algo importante. Luchaba. En la iglesia parecía un joven ejemplar, pero no era convertido. Entonces esa noche, después de ese testimonio de este misionero, bajando unas escaleras para irnos ya a medianoche, caigo de rodillas y llorando pido perdón por mis pecados. Yo no me di cuenta, pasaron las horas y dice que en casa me buscaban porque no era un pibe bandido, ¿viste? Tenía mis horarios, cuidadoso, de eso que te imaginas, ¿no? Y no, eran las 4 de la mañana y no había llegado. ¿Y cómo hago? Se va a una reunión un domingo de noche y son las 4 de la mañana del día lunes y no vino. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, en esa preocupación llego. ¿Y qué te pasó? No sé, me encontré con Jesús. Aleluya, me encontré 24 de noviembre del año 57 a medianoche. Conocí a Jesús. El día lunes voy a trabajar y me dicen, te veo diferente, ¿qué te pasó? Claro, ¿cómo que me pasó? Me encontré con Jesús. Y la promesa de Él, el que está en Cristo, es que es, y yo no me daba cuenta, pero era todo nuevo, y yo no me daba cuenta, la nueva criatura. El Señor es fiel, mi hermano, Él es fiel, Él cumple, y me hizo una nueva criatura. ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo fue? Y comencé el día lunes a dar un testimonio. Y sabés que si hoy me dicen ustedes, no des el testimonio, me entristezco, porque hice un pacto con el Señor. Como Jacob dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Yo le dije, Señor, en todo lugar voy a hablar de Jesucristo. Desde aquel día glorioso del 24 de noviembre, voy a hablar de Jesucristo donde sea. Cuando saludo a una persona, voy a decirle que Jesús te ama. Cuando saludo a un ser querido, le voy a decir, no te olvides. Jesús te ama. Y voy a hablar de Jesús. Y le prometí. Y sabés que cuando lo puedo hacer me da alegría. Y cuando a veces no puedo, me entristece. Hice un pacto con Él. Y llevo años, desde el 57 hasta hoy, hablo de Jesús. Y mis frases en muchas oportunidades cambiaron. Y a las personas le digo, cuando me dicen, ¿cómo estás? Le pregunto. Me dice, por suerte, bien. Digo, vos sabés que yo antes decía lo mismo. Y cambié. ¿Y cómo cambiaste? Si cambié la frase. ¿Y qué decís? Gracias a Dios. No es suerte ya. Es gracias a Dios que estoy bien. Gracias al Señor que puedo estar de pie. Y ellos quedan con ese impacto. Y le digo, cuando me despido de muchos, suerte, ¿no? La cintita roja, qué sé yo, el caño de capa. Yo, suerte no, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias. Y cambié la frase, el vocabulario, porque somos hijos del Rey. Ese otro es tan común, suerte, pero cuando a una persona la despedís y le decís que Dios te bendiga, te mira. Te mira. Me pasa en el barrio con los vecinos. Se detienen por algo y después les digo, Dios te bendiga, vecina. Y otra vez, y el Señor que va a hablar. ¿Sabés por qué? Porque muchos años como armenio fanático luché para convertir a las personas. Me pasaba hablando el Evangelio, le predicaba de Génesis al Apocalipsis, nada. Entonces un día le digo, Señor, me dice algo, no te hagas problema, tu deber es sembrar. Vos sembrás la palabra, lo otro dejáselo al Espíritu. Vos sabés que eso me ayudó, yo lo digo acá por si alguien está en esa, ¿viste? No insistas, sembrar la palabra y deja. El Espíritu Santo se encarga. Sí, es la obra de ellos. ¿Qué te hace salvar? ¿Qué te redimirá? Si yo no hice nada, soy un redimido. Pero Jesús, Él lo hace. ¿Y cómo lo hace? Y viene y me dice, ¿usted se acuerda ese día que hablamos y usted me dijo esto? No, pero me ayudó, conocí, qué sé yo, me congrego, no sé. Ustedes saben lo que estoy diciendo. No quiero
exagerar, pero es verdad. Dejar al Espíritu Santo, celebrar la palabra. Estoy por años sirviendo allí en Misión Vida y atiendo a los chicos que quieren ingresar al hogar Veraca, ¿no? Entonces, mano a mano con ellos hablo y les digo, mira, querido, tengo el remedio para vos, dígame qué es. Digo, pero si yo te digo, ¿lo vas a aceptar? Sí, claro. No te veo con cara de eso, ¿eh? Te veo con que querés saber de curioso. No. Y se me parece que Jesús. Claro, Jesús te cambia. Vos por más que insistas no vas a dejar la droga, te aferrás cada día más. 3 días la dejás y después venís y recaí, pastor. Claro, pero si Jesús te cambia, te hace nuevo. No te recauchuta. No emparcha Jesús, te hace nuevo. Y ahí está. ¿Y cuántos de ellos después me ven, pastor? ¿Se acuerdan? No. Usted me dijo que si yo no volví a Jesús, que yo estoy sirviendo al Señor. ¡Qué alegría, gloria! Dale un aplauso al Señor. Señor, yo te quiero servir. Y el Señor me encaminó. Yo no me esmeré en procurar dejarlo hacer o comprar nada de eso. Dejé al Señor y me fue llevando el Señor. Mira, hasta el día de hoy me sostiene. No sabes, el Señor me ha dado una hermosa... me olvidé lo más importante. Perdonen, no le digan nada a ella, pero me mandó saludos. Si no los digo y me dice cuando llego, dijiste mi saludo, ¿qué tengo que mentir? No, queda feo. ¿Viste? Los mentirosos, ¿dónde van? No, es verdad. Ora por mí, me dijo, avísame cuando llegas. Ella es operada de la cadera, le pusieron prótesis, entonces como es muy coqueta, a los 77 todavía no quiere demostrar que balancea así, y dice, no, todavía no, porque yo necesito mi tiempo. Puede estar 1 hora y pico sentada, entonces todavía no asiste a los cultos, pero manda los saludos y yo se los entrego, ¿sí? No le digan nada que me pide. Me casé, hermosa mujer, fiel al Señor, a la familia, tuvo 4 hijos, 2 varones, los primeros mellizos, la nena, después Claudia y la última, la nena Jenny. La nena Jenny es una nena, pero tiene 45. Porque yo recién cumplo 28. ¿Se ríen? ¿Sí? Bueno, da vuelta el 28. Pero el Señor nos bendijo. Ellos sirven al Señor. En el año 2016, 13 de diciembre, uno de los mellizos cierra sus ojos aquí en la tierra y los abre en el cielo. 7 años, un cáncer. La primera operación, Señor, sánalo a Carlitos. Lo sanó. Le dio 7 años de vida. Un número perfecto. No sabíamos. Después nos dimos cuenta del plan de Dios. Esos 7 años este hijo salió a evangelizar, lo que antes no hacía. Era un cristiano, pero estaba en sus cosas. Joven, 50 y algo de años. Ordenó sus cosas, su familia, su trabajo. Tiene 2 hijos, los primeros varones, mellizos también, Carlos y la nena. La nena es primero Nicole, después el varón. Pero el Señor, el 13 de diciembre, allí en la Española, cierra los ojos, parte con el Señor. Está en su presencia. Alabamos al Señor, lo extrañamos, lo deseamos, pero el Señor es soberano. Él sabe lo que hace.
Y así me dijo, a medida que se iba debilitando, me iba diciendo, papá, Dios es sabio, Él sabe lo que hace. Pero ver sus brazos, sus piernas ya no podía caminar. Hizo su último viaje a Israel, volvió contento de conocer esa tierra y partió. Tony, el mellizo de él, está evangelizando, renunció a toda su fabriquita de calzado, de la cual yo soy el titular, digamos, como fabricante. Él tuvo la herencia de seguir fabricando zapatos en Buenos Aires con sus 5 hijos. Renunció a su trabajo y dijo, el Señor me está llamando y está sirviendo al Señor. Lo llamé ayer porque él iba a estar en Ecuador. El viernes salía para Ecuador, pero dice que en la Argentina se postergaron los viajes. No pudo viajar, estaba en Buenos Aires, pero anuncia el Evangelio. Lleva a Jesús por doquier, lo anuncia, lo predica y da testimonio de él con sus hijos. Tiene 5 hijos, de los cuales 4 son casados. Les voy a hacer una reseña rápida para que sepan quién soy. Vengo de la masacre de los Alpes. El Señor nos bendijo en el Uruguay, nos dio oportunidad de servir, de ir a las naciones. Estuve 60 días en el Líbano, en plena guerra, llevando el Evangelio, anunciando las virtudes de aquel que me salvó. Y cuando iba caminando con los que me acompañaban, me decían, vamos a cobijarnos debajo de una marquesina, porque la radio esa pequeña espica que nos llevaban, iban escuchando y decían, bueno, hay tiroteos. Entonces teníamos que ahí refugiarnos. Yo no entendía nada, no tenía miedo tampoco, pero le hacía caso y nos poníamos ahí debajo de una marquesina y a los 15 minutos caminábamos otra vez. Un domingo íbamos de mañana a la reunión por la costa y de repente un tumulto, la gente de la playa, qué sé yo, y digo, ¿qué pasa? Están bombardeando la playa. Desde allá, y todo así. Pero ahí en esos lugares íbamos a los hogares, como le decimos ahora, algunos le dicen faro, otros le dicen reunión de amigos, qué sé yo, a las casas a predicar el Evangelio durante 60 días. Una noche estaba allí en el altillo de la iglesia, era mi pieza, mi dormitorio, y de repente se mueve. Yo, claro, no estoy acostumbrado, acá no existe un terremoto, una vez cortito, pero viste, ¿qué pasó? Y me dicen, un moverse ayer de la tierra, me contaban al otro. Bueno, está, todo esto, el Señor es fiel, Él es bueno, solo tenés que tener deseos de servirle. No es para todos, ¿verdad? Pero sí es deber de todos hablar de Jesús. Porque el Señor no dijo, yo voy a elegir a los tales para mí. Nos dio el Señor el privilegio de anunciar su nombre por doquier. Y lo podés hacer de muchas maneras en tu propia casa, cuando cocinás, cuando estás siendo mandado, cuando estás cambiando los pañales a los chicos, los estás preparando para el colegio. Habla de Jesús, anuncialo y vas a ver cómo Dios hace el resto. Y así, de esta manera, por años serví al Señor. Luego fui a Armenia, tuve que ir de traductor al pastor Pedro Lapachián, no sé si lo conocen, en este momento, hoy, ayer estuve con él, la apertura de abrir allí las puertas y predica el Evangelio, juntos trabajamos por años. Fui a ser traductor de él porque él no habla el armenio, y allí también en Armenia una necesidad tremenda de todo lo que te imaginas, orden económico, social, espiritual, pero allí pudimos llevar el Evangelio. Ahí pudimos ver resultados positivos de gente que se consagra al Señor. Visité un anciano en el 3er piso, una casa por escaleras de esas antiguas. Él estaba allí y le digo, ¿cómo estás, hermano? Ya con su edad avanzada, yo ya más joven. Me dice, estoy bien y aquí esperando que el Señor me lleve. ¿Y cuál es tu testimonio? Contame. Yo, dice, robé en la catedral de la iglesia armenia, en Armenia robé y caí preso.
Y mientras estaba preso, los soldados son muy exigentes, muy rígidos, dice en Armenia, ellos se creen dueños. Me hablaba, viste, con un poco de enojo y soberbia. Y digo, ¿y qué pasó? Y en una, cuando nos vino a decir unas órdenes, yo le dije a mi compañero, cuando pega media vuelta y se va, le voy a dar un golpe en la cabeza. Dice que estaba tan enojado. En ese tiempo no conocía a Jesús, quería él vengarse de todo esto, y dice, y lo hice. Cuando pegó media vuelta, me golpeé en la cabeza, cayó, bueno, ahí otra vez la sentencia, qué sé yo, y aquí estoy. Y no me llevan a la cárcel porque mi edad, mi situación, no da, mi cuerpo está ya desgastado, sufriendo. Pero conocí al Señor, me dice, así, dentro de esa actitud que había tomado, lloraba porque estaba arrepentido de lo que había hecho, pero sin Cristo es natural, te enojas, claro. A veces con Cristo también, ¿verdad? Que nos enojamos. Pero él entendió que no debía haber hecho eso. Y ahí está, oré con él. Casos de estos tristes, madres con sus niños, no tenían dinero para los medicamentos. Y yo te voy a decir un secreto, que estos días cuando estuve con Pedro, el pastor, lo refrescamos. Cuando supieron que viajamos a Armenia, muchos connacionales nos dieron ofrendas para llevarlas. ¿Sabés cuánto llevamos entre el pastor Pedro y yo? Yo no era pastor. Yo era simplemente un colaborador de la iglesia. En ese tiempo, entre los zapatos, entre los dos, llevamos $13,000. Toda ofrenda para repartir. Entonces, ¿dónde íbamos? El líder nos decía, acá dejen $20. Él sabía las necesidades. Acá dejen 50. Acá dejen 10. Y así distribuimos. En las iglesias le dejamos a los pastores cifras más importantes. Pero llegó un momento que ya no teníamos dónde dar y todavía había dinero. Cuando teníamos que volver, lo trajimos de vuelta, aparte, ¿no? Pero te quiero decir la situación de Armenia en el año 95. Teníamos hambre. Pedro, ¿qué hace? Quiero comer una pizza. Vamos a salir por ahí a caminar, no encontramos nada. Dijimos, queremos hospedarnos no en un hotel porque podíamos, pero no queremos hospedarnos en un hotel, queremos que nos hospede una familia para ver cómo es el diario vivir. Y efectivamente el líder que nos recibió nos llevó a una casa y dice, aquí la señora tiene una pieza para huéspedes, con la diferencia de que ustedes tienen que hacer un subtidito para la casa. Sí, ¿cómo no? Si igual en el hotel hay que pagar, nunca vamos ahí. Y esperamos porque ese día justo viajaban unos misioneros de Australia que se iban a las 2 de la tarde y nosotros llegamos a las 6 de la mañana. Dijimos, no hay problema, hermana, nos quedamos aquí sentados afuera, donde sea, a las 2. A las 2 efectivamente se fueron, despidieron a estos pasajeros, entramos nosotros. Empezamos a convivir el diario vivir de la familia. Bueno, carencia por todos lados. El esposo de esta hermana, en Cristo, le faltaba un brazo, lo había perdido trabajando en una máquina. Él era sereno de un local y ganaba $5 por mes. Era el sueldo de este hombre. Imagínate cómo. Entonces nosotros así, entre transmitir la palabra, entre lo social, y como habíamos llevado un dinero suficiente, a la hermana le dijimos, hermana, queremos dejar un recuerdo de la iglesia evangélica armenia de Montevideo aquí en su casa. Su baño era barro, piso de barro, no había nada para calentar, nada. Queremos comprar todo lo necesario, pagarle al sanitario, nosotros no vamos a estar tanto tiempo, y usted mande a hacer todo esto. Y lo hizo así hasta hoy. Es un recuerdo que les dejamos de los hermanos de Montevideo. Y de esta manera el Señor me fue guiando. La familia creció, se casaron nuestros hijos. Hoy tenemos 15 nietos. ¿Te parece? Gloria a Dios, es cierto. Qué bendición. Están todos en el Señor. Unos a veces un poquito más arriba, otros más abajo, pero ahí, ¿viste?
hay muchos casados. Tenemos 2 bisnietos esperando el tercero en Buenos Aires, de Carolina, la primera nieta. Y este es mi testimonio. Amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Él ha sido todo para nosotros. Y por eso nos bendice. ¿Sabes por qué? No te olvides. ¿Sabías que Él te prometió algo? ¿Qué te prometió? Que tu generación en generación va a ser bendecida si le sos fiel. No te olvides, yo no sabía eso. Yo trataba de servir al Señor, de agradar, de ser correcto, un muchacho correcto en la vida, un hombre, un abuelo, lo que sea, un esposo. Pero no sabía que el Señor esa promesa la tenía y la cumple de generación en generación. Mi abuelita, pobre, se sentaba en una pieza muy modesta donde vivíamos ahí, en el barrio La Comercial, y ella oraba. Y en su casa para orar se ponía la mantilla. La iglesia armenia por años usó mantilla, ahora ya no usa, pero por años la mantilla. Y mi abuela en su casa se ponía, porque dice, mijito, hay que cubrirse, dice el Señor. Y lo hacían, era fiel, en su ignorancia todo esto lo cumplía, pero cuando oraba, vibraba esa pieza. En turco oraba. Y decía en turco, Señor, 1000 y 10.000 gracias a ti. Usaban esa frase, 1000 y 10.000 en turco pega, ¿no? Pero vibraba, era del Señor. Y así fue, ella vio a su hijo formando familia, sus nietos. Y bueno, es fiel el Señor, es bueno Jesús. Te promete muchas cosas. En esta mañana quiero que solamente te quede Jesús. Olvídate de mí. Algo es un instrumento. Jesús es el que te va a acompañar, te va a bendecir, te va a usar. Yo sé que aquí hay personas que tienen muchos deseos de servir al Señor, pero a veces tenemos argumentos, motivos, excusas, ¿viste? Está bien, somos humanos, responsables, familias, yo qué sé, hijos, trabajo, la economía, todo es un tema, pero déjase así. Y no es necesario que todos tengan que ir hasta el final, hasta lo último de la tierra, ¿no? Aquí, en tu casa, en tu barrio, ahí en la ciudad donde vivís, los compañeros de trabajo, hablale. Hay casos que a veces es triste y dicen, y vos eras creyente y estuviste años conmigo en el trabajo y nunca me lo dijiste, ¿verdad? Sucede, no culpamos, sucede. No, habla de Jesús, nombralo. Que decirle, Dios te bendiga, nada más. Oro por vos, ¿me permitís? Y Dios te dice que si crees en Él, vas a poner la mano sobre los enfermos y estos. Él lo dice, yo no, probá. Viste que a veces decimos, pastor, ¿puede orar por mí? Y yo le digo, ¿por qué vos no orás? Tatiana ya no me pide, ora ella, ora. No, es así. Sos una hija, un hijo de Dios. Créele. Si Él es el que te prometió, vos tenés que Él escogió, no. Si vos le sos fiel, ya sos uno de ellos, ya está. Pero procurá, querés. ¿Verdad que sí? Haz un pacto luego con el Señor y vas a ver. Yo le dije al hermano Lucas el horario, ¿viste? Para saber algo, me dijo, si los podés mandar a casa antes de almorzar, está bien, me dijo. Y le digo, ¿a qué hora almuerzan? Me dijo, a las 4. Bueno, está bien, ya está, no me digas nada. Por eso, despacito, hay tiempo todavía. 24 de noviembre del año 57. Gloria a Dios por aquella madrugada que conocías. Qué alegría, lo más grande que sucedió en mi vida. Pero después de eso vinieron todos los demás beneficios que el Señor tenía en sus planes. Yo oro por esta amada iglesia. Y cuando en mi manera, ¿viste? Digo, Señor, yo no tengo mensajes, no tengo ni conocimiento, no tengo preparación, nada. El mensaje es tuyo, dame un mensaje para esta iglesia donde me invitaron el domingo a las 10 de la mañana. ¿Qué voy a decir?
y me marca algunos pasajes, ¿viste? Digo, Señor, ¿qué le voy a decir si ya es una iglesia misionera? Ya el pastor ha enseñado tanto que no conocía, pero ahora viendo me doy cuenta que sí, hay una tarea hermosa hecha. ¿Qué les voy a decir a estos hermanos si ya ellos son misioneros? Bueno, pero es un culto de misiones, ¿verdad? Y tenés que decir algo de misión. ¿Y qué les digo? Y sabés que entre pasaje y pasaje, y algo de lo que leyó la hermanita hoy, allí en Lucas, pero el Señor me llevó al libro de Romanos, al capítulo 10. Me llevó al libro de Romanos, capítulo 10. Y dice en el verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. El Señor la hace sencilla y no la complica, ¿viste? Nosotros le damos vuelta. Los evangélicos, por favor. Los armenios ni te digo. Que esto, que aquello, que no te pongas corbata, que ponete corbata, que la radio, que la televisión. La complicamos. Cuando Jesús dice, si crees en tu corazón y confiesas que Él es el Señor, serás. Y nosotros te decimos, si no pones el diezmo, si no traes una buena ofrenda y las primicias, y te empezamos, no, pero un poquito. Eso después es resultado de lo que vos crees y decís. El Señor te pone claro, deseo de dar. ¿Cómo no? Si bienaventurada cosa es dar que recibir, dijo Jesús. Claro, eso te lo va el Señor acomodando y de acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo a tu crecimiento, Él te va a ayudar. Ahora nosotros somos exigentes y Él no. Él, si creyeres, y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no puedo decir que creo y si no confieso. ¿Y cómo? Y tengo que decirlo. ¿No es cierto que cuando cumplís años lo anuncias? 1 o 2 días antes para que se prepare por si alguno te va a traer algo, pero no es el hecho de que es la alegría que tenés, cumplo años. Lo anunciás, esto más que eso todavía. ¿Cómo no lo vas a anunciar? Si es Jesús en vos, dándote vida eterna, siendo salvo por la eternidad, ¿cómo no lo voy a decir? ¿Cómo no lo voy a decir? Y sí, cuando lo decís, algunos murmuran, como dice en la Biblia. Viste que ahí cuando Zaqueo con Jesús le dijo, bajá, que voy a ir a tu casa. Pero Jesús, ¿con quién te metés? No sabés, este sabe lo que es. Es el jefe de los publicanos y es rico todavía. Dice la Biblia, es rico. Te metés con él, un pecador, Jesús. Si yo vine a buscar lo que se había perdido, y si Zaqueo se había perdido. Y yo también. ¿Y cómo no lo voy a anunciar? ¿Cómo no voy a hablar de Jesús? Si aquí apenas alguien te da una manito, o ahora comúnmente que está generalizado la olla popular, agradecemos tanto. Claro que sí que agradecemos. Claro que sí que decimos qué lindo estos hermanos, o los vecinos, quienes sean, que dan un platito. Claro que agradecemos. Y no vas a agradecer a Jesús que te da vida eterna. Vos sabés que cuando dicen murió, yo me acuerdo, mi papá, mi mamá cuando murieron, le digo al de la empresa, usted puede poner durmió, y me dice, ¿cómo durmió? Sí, porque mi papá era creyente. Para ellos no hay muerte. El que está en Cristo, aunque esté muerto, mira, durmió en el Señor. Y el que duerme, ¿qué hace? Despierta. Y el hombre me miraba y dice, bueno, si usted lo dice, sí, póngale, durmió en el Señor, María. Claro, se va a despertar allá. Lázaro, el mendigo, pobre, comía de las migajas. Cuando dice, cerró sus ojos, los abrió en el seno de Abraham. Pero después está el caso contrario del rico, ¿no? Abrió sus ojos en el tormento. No
nada de eso para ninguno de los que estamos aquí. No, abrió los ojos en el tormento. Y ¿sabes qué? Algo que me llama la atención, porque dice en el tormento eterno, y no perdió la memoria. Dice: Padre Abraham, tengo 5 hermanos, mande a alguien para que les predique, así no vienen a este lugar. Se volvió predicador en el infierno. No, atento, mi hermana, amigo, amiga, esta mañana atento. El Señor te está ofreciendo vida eterna. El monstruo de la muerte no existe para los que somos del Señor. Por eso Pablo, que dijo: el vivir, bueno, ahí hacemos un alto, ¿no? No para todos el vivir es Cristo, procura que sea, pero el morir es. No lo pueden decir todo, todas las personas no pueden decir tristemente, pero los creyentes debemos decir: es ganancia. Dice: porque no hay diferencia. Bueno, saltamos el 13, porque todo el que invocar el nombre del Señor será. Y yo agradezco a Dios por esta amada iglesia que veo ahora con mis ojos. Me contaban, pero la veo. Invocan al Señor ustedes. La alabanza aquí a mí me movió el piso. Este hermanito le dije que y cantó y alabó al Señor. Queremos ser fieles. La iglesia que invoca al Señor, dice, será. Ahora vienen las preguntas. Mira, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer, dice, si no hay quien les predique? ¿Y vos esperás que el pastor haga todo? ¿El diácono cómo lo va a hacer? Vos tenés que hacer en tu barrio, el otro en el otro, en el lugar de trabajo, en el ministerio, donde quiera que estés. ¿Cómo invocarán y cómo creerán aquel que no han oído? Y esta tarea el Señor la dejó a cada uno de nosotros. Yo me voy a preparar lugar, pero vosotros aquí ahora sois la luz del mundo. Jesús dice: yo soy, pero ahora te transfiere, te firma y dice: ahora sos vos la luz. Te dio el privilegio de cumplir esa tarea hermosa de alumbrar, alumbrar, alumbrar. Qué lindo es, como dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? No confundamos que siempre el pastor tiene que orar, tiene que estar, tiene que visitar. No, no, no. Tú sos en las manos del Señor un hijo para servir, para llevar las buenas nuevas, para anunciar el mensaje glorioso de la cruz. Y sin cruz no hay nada. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Allí donde fue como un malhechor, dice. Cuando Satanás dijo: bueno, ya lo derrotamos, ya lo liquidamos al Señor, y se olvidaron de que el Señor venía diciendo al tercer día. Se olvidaron. Nosotros como cristianos nos olvidamos de tantas órdenes del Señor, ¿verdad? Vamos a refrescarlas. Yo debo anunciar las virtudes de aquel que me llamó. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Aquí así un poquito como con humor, nosotros miramos y decimos: qué lindos zapatos. No son los zapatos, son los pies de aquel. No te olvides, Jesús iba en esas sandalias. Muchos iban descalzos, pero anunciaban la virtud. Sus pies eran benditos. Hoy el Señor te está dando, gracias a Él, tenemos buenos calzados, deportivos, de todo, y lo mejor. Y cómo nos esforzamos por comprar ese más lindo, más bonito. Pero no te olvides
¿dónde los usas? ¿Dónde vas con esos calzados? ¿Dónde van tus pies? Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian. Vos sabés que vos no te das cuenta, yo tampoco me daba cuenta hasta que el Señor le pregunto y un día me lo dijo. Vos no te das cuenta cuando tus pies son guiados a un hospital para orar por un enfermo. No te das cuenta, porque vos estás bien, pero ese enfermo cuando llegás y orás, vibra su corazón, su cama, él en persona, dice gracias porque te acordaste de mí. ¿Es cierto, no? ¿Viste lo que el Señor dice? No se equivoca, pero ¿cuántas veces la pandemia, la negligencia, la comodidad nos aquieta? Y cuando le llevas la palabra a algún necesitado en un momento oportuno, te dice, viniste justo, che. Qué bien me cayó esa palabra, estaba necesitando. ¿Es cierto? ¿Verdad que sí? Pero a veces, viste, otra vez, la comodidad. Tengo ganas, pero qué lindo es contigo. Ah, es maravilloso. ¿Y sabés qué? Es tan lindo que una cosa te va llevando a la otra. Cuando te dejas estar, te quedás. Y dices, sí, tenés razón, me hace tanto tiempo. Pero cuando empezás a activar, cada vez querés más. ¿Sabés por qué? Porque es algo que satisface el corazón, la mente, el cuerpo, las emociones. Todo se mueve. Y cuando la persona te dice, ¿sabés qué bien que me hizo? Decís, gracias a Dios. Señor, me diste la oportunidad, me usaste y vas a acumular allá en el cielo tesoros. Cada alma redimida por medio de tu testimonio son coronas, estrellas. Y podés decir como el apóstol, he peleado la buena batalla. La vida cristiana se vuelve pesada, sin sabor, cuando estamos desligados del Espíritu. Cuando estamos, viste, como, soy 20 años miembro de la iglesia, esto, aquello, lo otro, pero nos desligamos del Espíritu y lo hacemos en la carne. Ahí la vida cristiana se vuelve pesada, sin sabor, sin sentido, sin ganas. ¿Sabes por qué? Porque esto es espiritual, no es carnal. Pero estás conectado con el Señor. Cuando estás conectado con Él permanentemente en el Espíritu y Él te dice, sed llenos, no 3/4, no la mitad, sed llenos del Espíritu, ahí es cuando recibís esa fuerza, ese poder y decís, peleo la buena batalla. Voy terminando la carrera, pero he guardado la fe. ¿Verdad que sí? Mantenete en el Espíritu. Orá, Señor, lléname del Espíritu. Y vas a ver que la vida cristiana tiene un sentido. La vida cristiana tiene sabor. La vida cristiana es todo. ¿Por qué? Porque estamos batallando contra el mundo que no lo tiene. Por eso dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed llenos. Y cuando tenés deseo, en esta hora por fe te declaro que si tenés deseos, Dios va a satisfacer ese deseo. Tenés que querer. Pablo dice, era perseguidor, pero ahora soy seguidor de Jesús. Y no estimo mi vida preciosa para nada. Y le dice a los que le decían, no vayas, Pablo, porque en Jerusalén te van a encadenar. No importa, dice, no solo cadenas, estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. No solo cadenas, no importa lo que ellos hagan, yo debo ir. Iba y anunciaba el mensaje de Dios. En esta mañana, yo también doy gracias de corazón al Señor por este privilegio que me dio de conocer aquí a mi amado y querido pastor por primera vez, a todos ustedes como resultado de esta gran tarea. Mis ojos ven, ya no son cuentos.
Y les quiero dejar este mensaje solamente con que recuerdes que Jesús te quiere usar como instrumento. Es suficiente para que tu vida hoy sea bendecida. Antes de invitar al pastor, no sé cómo termina, pues bueno, ustedes saben, quiero orar. Vamos a ponernos en pie. Antes de orar, quiero leer la estrofa de un himno que me ayudó mucho mientras por años cantábamos con un himnario en la mano, no estaba en la pantalla, y dice: al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación, sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Te alabo, Padre, te alabo por este testimonio a través del himno, porque vives y vives en mi corazón. Yo puedo estar aquí anunciando el mensaje glorioso de la cruz, el mensaje que trae salvación, el mensaje que trae perdón, el mensaje que trae vida abundante, el mensaje que nos restaura en este mundo al transitarlo, al ser peregrinos. Estamos, Señor, confiados en aquel que dijo: no temas, Jacob, yo estoy contigo siempre, siempre. Y has sido fiel, me has bendecido más allá de lo que imaginaba. Pero gracias, Señor, porque no es solo a mí, sino a todos los que aman, Señor, tu presencia, a los que te aman a ti. Y en este lugar, Señor, doy testimonio que hay muchos corazones en esta hora dispuestos a servirte, a amarte y a entregarse por ti. Bendice a los tales, glorifícate, Señor, levanta obreros para la mies. Y sobre todas las cosas, Señor, que esta amada República Oriental del Uruguay pueda conocer a Jesucristo, desde sus gobernantes hasta los más rincones de la tierra. Allí Jesucristo sea conocido, en el nombre del cual te pido y te agradezco, ahora y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, escuchar al pastor Abob. Una generación que tenemos que hablar, no sé qué es. Ellos han sido pioneros en la iglesia. Escuchándola a él, voy a escuchar a mis pastores mayores que nos guiaron en el camino, que les tocó un trabajo difícil, porque la iglesia no estaba como estaba, pero que pelearon la buena batalla y pueden ver el resultado de cómo la palabra del Señor ha corrido por nuestra nación y seguirá corriendo para la gloria de Dios. Pero queremos bendecirte, pastor, con oración. Queremos bendecir tu ministerio, todo lo que el Señor nos ha enriquecido en estos años, hermano. Escucharlo uno, hablar las historias, Dios, una vida en Dios nos edifica. Vamos a hablar, cierra sus ojos, van a por el pastor. Vamos a bendecir su ministerio, su vida, su esposa, su familia, todo lo que el Señor ha puesto en su mano. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, Dios mío, por aquella noche en que tú, Padre Santo, hablaste a su vida. Lo ministraste, Señor, con tu Espíritu Santo. Lo tomaste para ti, Señor.
Gracias por todos estos años que han servido, Señor, fielmente, Señor, Dios mío, por la causa del Evangelio, dejando testimonio, dejando huellas, Señor, de tu amor en la vida de tantas personas. Queremos esta mañana bendecirles, Señor. Ponemos las manos sobre Él para bendecir su vida, bendecir a su esposa, bendecir su ministerio, bendecir, Señor, Dios mío, todas las cosas que ha puesto en su mano, que son muchas. Pero que tú, Señor, Dios mío, Padre Santo, a través de tu gracia, las hace florecer, Señor. Gracias, Señor, por a través de la vida que queremos bendecir también a tantos ministros que se han levantado en tiempos difíciles, donde hay mucha escasez, mucha necesidad, pero fueron fieles, Señor, llevando la palabra y siguen dando testimonio de tu gloria. Y eso nos edifica, eso nos bendice, nos anima hacia adelante, Señor, a ser fieles en esta mañana, Señor, Dios mío, para alcanzar, Señor, las generaciones que vienen. Señor, danos fuerza esta mañana a cada uno, para la gloria de tu nombre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.